Muy buenas a todos y bienvenidos al programa 0 del podcast Aprendices y Maestros. Estamos de nuevo aquí, Javier Hiladio y yo, José Luis Escobar. Antes de nada, a mí me gustaría incidir un poco en el nombre, porque le hemos puesto este nombre al podcast, porque está en plural, ¿no? Aprendices y Maestros, y aunque en la mayoría de las sesiones la idea es que estemos Javier Hiladio y un servidor, sí que es verdad que tenemos otros compañeros también del mundo del debate de competición. En concreto, se me ocurre ahora José Antonio Casanova, que centra su campo de investigación en Derecho, o incluso Andrés Parrilla, que centra su campo de investigación en Matemáticas, que esperamos, junto a otros, que nos acompañen en estas sesiones que empezamos hoy. Hoy no va a ser una sesión como tal, no vamos a adentrarnos en ningún tema concreto, no vamos a debatir nada en concreto. Va a ser un programa 0 muy centrado en presentar los objetivos del podcast y a continuación vamos a atender a un discurso de Javier Hiladio sobre precisamente eso, cuáles son los objetivos, cuál es el motivo, cuál es el porqué de este proyecto. Así que, don Javier, cuando usted quiera. Pues buenas tardes, buenos días, en función de cuándo nos estéis escuchando. A mí me gusta estar rodeado de libros. Hoy he traído 3 libros que son los que me han creado la inspiración para este discurso que quiero compartir. La Paideia, de Jaeger, un libro clásico sobre cómo surgió la filosofía griega. Filosofía, de Karl Jaspers, otro pensador filosófico alemán de los años 30. Un libro, digamos, típico de lo que es la filosofía para una persona que no tenga ese conocimiento directo, pues cumple todos los requisitos, ¿no? De cierta abstracción, pero sobre ciertas cosas concretas, para orientarnos en el mundo. Y un autor, pero bueno, los autores también son actores del conocimiento vivo, Peter Sloterdijk, con La crítica de la razón cínica, un libro ya del año 83, pero que tiene unas peculiaridades especiales porque es un pensamiento filosófico más creativo, más original, sin llegar a la literatura, pero deslizando el pensamiento hacia aventuras conceptuales interesantes. Y los 3 me sirven de guía, aprendices y maestros. ¿Qué queremos reivindicar? Voy a hablar en plural, pero el texto que estoy comentando lo ha hecho un servidor, luego José Luis podrá comentar en qué punto coincide, discrepa, etc. Entonces, yo soy responsable de la autoría, porque quiero reivindicar la sofística, el buen sentido de la palabra sofística. Los sofistas en Grecia no eran unos meros manipuladores, los sofistas eran personas súper expertas en lenguaje. En realidad son los primeros pioneros de la lingüística, de la ciencia del lenguaje, y que utilizaban todas sus armas en gramática, en retórica, en dialéctica, para poder guiar a las personas. Guiar es lo que significa el verbo educar. Para las personas en una vida democrática. No pensemos que en Grecia, en Atenas, siempre había democracia. La democracia en Atenas, en Grecia, fueron momentos episódicos intermitentes. Pero es que actualmente, claro que hay democracia en el mundo, pero será que hoy estoy optimista, pero a lo mejor en los sitios actuales del mundo donde hay democracia, quizá esté en peligro, por no decir incluso en grave peligro. No de un futuro inminente, pero a lo mejor a medio plazo. Son advertencias que lanzamos al aire para reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué este optimismo? Porque tenemos amenazas que pueden venir de un uso perverso de lo que decíamos que esas herramientas los sofistas son expertos. Tenemos amenazas que vienen de la oratoria, tenemos amenazas que vienen de la escritura. Entonces, por eso quiero reivindicar a los sofistas, porque eran maestros, como queremos ser ambos dos, nosotros ahora mismo, José Luis y un servidor, pero también nuestros compañeros de investigación, André y José Antonio, y más compañeros que irán apareciendo, pues los sofistas eran maestros de vasta cultura. Nosotros humildemente, somos maestros
pero sobre todo somos aprendices. ¿Aprendices de qué? De saber racionalizar. Provenimos del mundo del debate y sí, somos expertos en cómo argumentar, cómo persuadir y cómo comunicar. Y todo esto es lo que hacían los sofistas, racionalizar la vida política, la vida cívica. Comunidad cívica. En una comunidad cívica, como estamos diciendo, son muy importantes los tres elementos de argumentar, persuadir, comunicar. ¿Y cuáles son las amenazas que tenemos? Pues sobrevalorar uno solo de esos elementos. A veces se sobrevalora solamente la comunicación, el mero transmitir cosas, o solo se sobrevalora la persuasión. Lamentablemente, el error de solo sobrevalorar la argumentación, eso lo tienen pocas personas. Nosotros queremos profundizar en el conocimiento, pero no un mero conocimiento, no es un saber por el saber. Quizá nos estemos apartando de la filosofía tradicional. La filosofía se define normalmente, vulgarmente, como amor por la sabiduría. Nosotros a lo mejor no estamos en ese amor por la sabiduría, no solamente el mero conocimiento. Queremos, o al menos me gustaría, un servidor, que llegásemos a un conocimiento activo, que llegásemos a acciones sabias, que pudiésemos hacer un entrelazamiento entre conocer y hacer. Recuerdo aquí la gran pensadora filosófica Hannah Arendt a mediados del siglo XX, que ella misma no se consideraba filósofa, se consideraba pensadora. Porque a lo mejor la palabra filosofía y filósofo son palabras ya desgastadas, desusadas, de tanto usarse, pero de bien usarse o de mal usarse. En realidad nosotros, aunque estoy diciendo conocimiento activo, no es que vayamos a salir a la acción, simplemente vamos a emitir palabras, ayudados por dispositivos tecnológicos. Pero el emitir palabras, eso ya es un hacer, eso ya es acción. En realidad, nosotros, nuestro actuar lingüístico es compartir. ¿Para qué? Para que vosotros actuéis, pero no en un sentido de que nosotros hablamos dictando. Esto no van a ser dictados. Este podcast, estas reuniones, estos encuentros, pues la base es la conversación tras una preparación rigurosa de temas candentes de actualidad. Así pues, en esta comunicación que estoy haciendo, cada vez que diga la palabra conocimiento, en realidad me estoy refiriendo a conocimiento hoy. Conocimiento hoy para unas acciones sabias. ¿Cuál va a ser nuestro proceder? Hacernos preguntas, investigar y con seriedad. Por eso somos personas que proceden del mundo del debate y entre todos pues albergamos conocimientos en ciencias naturales, ciencias sociales, ámbitos jurídicos, ciencias lingüísticas, y lo vamos a poner en disposición de indagar de la mejor manera que podamos. Y eso es rigor, precisión y profundidad. ¿En qué vamos a concretar ese conocimiento hoy? Bueno, lo vamos a concretar en conocimiento artístico hoy. A mí me gustaría que la primera sesión, la primera sesión fuese sobre el arte, porque con el arte nos lo jugamos todo. También queremos hacer unas sesiones sobre el conocimiento científico-tecnológico hoy. ¿Por qué? Para reflexionar si es que el conocimiento científico-tecnológico es un mito o cuánto tiene de mito. También nos gustaría reflexionar, habiendo indagado, sobre el conocimiento geopolítico hoy, porque no hay saberes aislados. Todos los intereses económicos, pero también intereses políticos de los grandes imperios, ya no se llama imperios, pero sigue habiendo imperios de otra manera, de grandes naciones, grandes civilizaciones, pues todo eso influye en qué cosas hay que conocer y cómo hay que conocerlas. También nos gustaría hablar sobre el conocimiento histórico hoy, porque qué pensemos sobre la historia como los actos y la historia como ciencia, como disciplina, pues como mínimo nos condiciona como personas. Y también nuestro punto de unión es que somos aprendices del estudio de la filosofía.
también queremos adentrarnos en el conocimiento filosófico hoy. Y aunque la filosofía pueda decirse, mal decirse, que tiene muchas ramas, pues nos vamos a mojar que hoy en día la clave es la ética. Y retornamos a la sofística, porque queremos recuperar el espíritu griego de hacer las cosas por el simple objetivo de llegar a la formación humana, de subrayar la palabra humanismo, la voz humanismo, y una voz para decir que si vamos a romper el silencio, al menos nuestra intención será para decir cosas realmente interesantes sobre cosas pertinentes y urgentes. Personalmente considero que una cosa es el tema de nuestro tiempo y otra cosa son los problemas de nuestro tiempo. ¿Cuál es el tema de nuestro tiempo? Se puede discutir. Un candidato, la tecnología. La tecnología posiblemente desde hace décadas es el tema de nuestro tiempo. Pero ¿cuáles son los problemas de nuestro tiempo en 2023? Estamos grabando literalmente en abril de 2023. Pues vamos a nombrar 3 problemas. ¿Habrá otros más importantes? Posiblemente. Pero ¿no es importante la salud medioambiental? ¿No es importante la demografía humana? ¿No es importante el fin de la democracia? El supuesto fin de la democracia. Fin como acabamiento, no el fin de objetivo, ¿no? Y es que, claro, todos estos problemas que estamos diciendo juntos organizan un entramado de conflictos, de tensiones geopolíticas, como he dicho antes, ahora los problemas son globales, y todos estos problemas que son mundiales apuntan a distintos cambios que tenemos encima, que nos llenan de incertidumbres, y eso hace que tengamos necesidad para un pensamiento ya, pero no para cualquier pensamiento, sino para un pensamiento riguroso, preciso, profundo, radical, que significa yendo a la raíz. Y de todos estos problemas actuales, los pensadores filosóficos, artísticos, científicos de hoy en día, ¿se han enterado? ¿Hay algún intelectual en 2023 a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, a nivel almeriense? Todavía están con vida Edgar Morin, nacido en 1921, si no me confundo, tiene 101 años. Chomsky, nacido en 1928, 94 años. Habermas, aunque a Habermas no todo el mundo lo entiende, bueno, a Chomsky también no todo el mundo lo entiende. Habermas, nacido en el 29, con 93 años, y Emilio Lledó, entre otros, nacido en el 27 con 95 años. La tecnología, tema de nuestro tiempo. Que la tecnología sea el tema de nuestro tiempo pasa porque... ¿Eso por qué ocurre? Porque la tecnología sí realiza operaciones que el ser humano ya puede hacer, pero la tecnología las hace mejor, de manera más eficiente, y también la tecnología es capaz de hacer acciones, actos. Utilizar la palabra acto y acciones hacia la tecnología es problemático, pero la tecnología puede hacer cosas que el humano todavía no hace, o que nunca va a poder hacer. Y claro que todo esto es muy interesante. Estamos viviendo una época fascinante, pero todo esto que, entre comillas, hace la tecnología, a la vez hay unas repercusiones. No sé si consecuencias, no sé si hay relación de causa y efecto, pero al menos hay repercusiones, o podemos pensarlas, como el posible aumento de la desigualdad social por motivos de origen tecnológico, por posibles transformaciones antropológicas. Nuestro cuerpo está cambiando o va a cambiar anatómicamente por el uso o abuso de la tecnología. Nuestro cuerpo, un fenómeno este de la tecnología, va en aumento, y nos preguntaron cuando Internet empezó a tomar protagonismo, los amigos de la democracia
hicieron un referéndum para la implantación de la tecnología, en concreto de Internet, y ahora no hay día, estamos en abril, llevamos 2 meses que no hay día que nos salga un artículo sobre la mal llamada inteligencia artificial. Nos están preguntando, y la inteligencia artificial, Internet, la tecnología en general, ha entrado hace tiempo en la educación. ¿Por motivos pedagógicos o por intereses de empresas tecnológicas que cada vez amenazan con realmente controlar la educación? De todo esto que estamos hablando, pues a lo mejor no muchos de los pensadores intelectuales de hoy en día, no sé si se están enterando. Quizás salvo el fenomenólogo de la inteligencia, José Antonio Marina, que nos advierte de estas cosas. Actualmente, en España, los pensadores filosóficos no se enteran. Están en cosas como la ejemplaridad, que es el ejemplar, están en el trap, están en temas de identidades varias, están en temas de autodeterminaciones, políticas, de género, sexuales. Hay muchas autodeterminaciones posibles, infinitas, tantas como individuos de nuestra especie, cuando no se dedican los pensadores filosóficos a comentar a un tal Nietzsche una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, o a un tal Heidegger, fingiendo que le entienden su ilegible escritura. Hay profesores universitarios de filosofía en España que cuando eran jóvenes e irrumpieron en el ámbito docente profesional de la filosofía, en España estaba de moda, entró desde Francia la llamada posmodernidad. Ser un profesor de filosofía en los 80, dando clases de posmodernidad, pues eras alguien que estaba a la última. Pues bien, ya está ocurriendo que profesores filosóficos que actualmente se están jubilando o a punto de jubilarse, se han pasado 40 años dando clases de posmodernidad. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Estos, digamos, serían profesores filosóficos de cierto bando, mal llamado continental, que se dedica a cosas que tienen que ver con la existencia, antropología, etc. Pero hay otro bando, en el campo filosófico más que tiende hacia la ciencia, se llama campo analítico, pero estos últimos que estoy nombrando, los analíticos, los científicos, también algunos de ellos, profesores, se han pasado 40 años comentando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a Wittgenstein, comentándolo o intentando domesticarle a alguien a quien no se puede domesticar. Me refiero al pensamiento de Wittgenstein y no a la persona de Wittgenstein. Estos otros llamados analíticos también se han pasado 40 años comentando y una y otra vez el enésimo comentario de Rawls, excelso pensador sobre una sola palabra, justicia. No lo decimos con ironía. Los 4 que estamos iniciando este proyecto de aprendices maestros, nos interesa, estamos formados bastante en la obra de Rawls. No lo digo con ironía, que haya gente que se haya pasado 40 años comentando a Rawls una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O el tema del arte, para un servidor, es tan importante, ya me intentaré explicar más adelante en otra sesión, porque con el arte no lo jugamos todo. Pero en 2023 ocurre lo mismo que en 1993. Hay profesores universitarios que se dedican al arte, que son tendencias estetizantes, romanticonas, que no se han enterado que hay una disciplina que se llama estética analítica, que intenta y logra explicar, comprender, criticar cuestiones artísticas con rigor, profundidad y detalle. Pero los compañeros de la estética analítica, el resto de profesores analíticos, centrados en cosas muy interesantes, lo decimos sin ironía, como el lenguaje, la ciencia, el cerebro, el derecho, pues en España tampoco se han enterado que existe una disciplina denominada estética analítica. Contra los unos y los otros
está la Escuela de Filosofía de Oviedo, centrada en el filósofo Gustavo Bueno, con su filosofía del materialismo filosófico, centrada en una doctrina que se llama teoría del cierre categorial. Pues contra los unos y los otros, estos de la Escuela de Filosofía de Oviedo, y hago el paréntesis de que a veces ellos en broma lo de unos y otros lo escriben con H, lo de unos con H, como si fuesen los unos, aquellos bárbaros, pero los otros también lo ponen con H, ¿no? El juego de los unos y los otros. Los llamados materialistas filosóficos también cargan contra los unos y los otros. Pero hablemos claro, actualmente suelen cargar blanqueando el franquismo, algo también digno de reflexión. Aunque el materialismo filosófico se dice de muchas maneras, no todos están en la misma órbita. Estamos diciendo que en el pensamiento filosófico en general, pero en España, podía haber los unos y los otros, los unos mal llamados continentales, más literarios, un pensamiento más artístico, que se dedica a temas más del ser humano, de la existencia. Podríamos utilizar palabras raros como que son los unos antropologizantes, existenciólogos. ¿Cuál es su problema? Que les gusta demasiado el irracionalismo. Eso es perfecto mientras no cometas delitos. El problema es que si te quieres llamar filósofo, promover el irracionalismo, para ser coherente, tienes que promoverlo de forma irracional, de forma ilógica. Entonces, si escribes filosofía de forma ilógica y irracional, estás haciendo filosofía. Pero bueno, ese será su problema. Entre los otros, esta vertiente que he dicho más científica, llamada analítica, su problema a veces es ese exceso de amor hacia la ciencia. A veces su problema es el cientificismo. Personalmente, veo que me rodea pedagogía, memoria, política, mundo empresarial, pero con ciertas peculiaridades. Veo que me rodea una pedagogía cada vez más afectiva, centrada en los estados emocionales, estados sentimentales. Una pedagogía cada vez más tecnológica. La tecnología, sin ironía, es perfecta en la educación, pero se olvida que la tecnología quizá deba ser un medio y no el fin de la educación. Si haces de la tecnología el fin, el objetivo de la educación, acabarás con el fin, terminarás con la educación. A todo esto sin pensamiento crítico creativo. Tan solo postureo, dirigida por gente, esta pedagogía, por gente que no ha dado clase nunca y pretende ser expertos y enseñar a cómo educar a gente que se ha dado clase. La docencia, personalmente los que venimos del mundo del debate, ya sabemos por experiencia que no hay una dialéctica, es falsa, una dialéctica entre eliges o enseñanza memorística antigua o enseñanza moderna, ultramoderna, tecnológica, afectiva, lúdica. En el debate nos esforzamos, en el debate utilizamos la memoria, en el debate manejamos estados afectivos y en el debate nos divertimos. No hay esa dialéctica. El debate como herramienta pedagógica no he encontrado todavía una que la supere. El docente, aquí no somos originales, tiene que transmitir con pasión el conocimiento que tenga, pero para eso tiene que tener conocimiento el maestro. Tiene que desarrollar la capacidad de pensar en los demás, pero para eso tiene que saber pensar. Me rodea también una memoria, hablo en general, una memoria cada vez más interesada, una memoria incluso a veces desmemoriada, cuando no tergiversadora. Cada uno sabrá a qué memoria me puedo referir, cada uno que rellene según su ámbito, ¿no? Pero hay muchas memorias interesadas en el ámbito científico e intelectual. A veces hay memorias que solo se preocupan por la contabilidad de muertes de la doctrina contraria a la tuya, y tu doctrina es mejor si ha producido menos muertes que la contraria. Esas son sus estrategias. En cualquier caso, pensamiento no crítico, pensamiento no creativo. También me veo rodeado por una política cada vez más afectiva, cada vez más simplista, ante problemas cada vez más complejos. Política sin pensamiento crítico creativo.
Y evidentemente, como todos, me veo rodeado del mundo empresarial, cada vez más digitalizado. En nuestro equipo tenemos expertos en el mundo empresarial, ya lo comentaremos esto en profundidad. Más digitalizado es una realidad, más amazónico es una realidad, pues ya veremos los pros y los contras. Como he dicho antes, nunca nos preguntaron si queríamos Internet. Todo esto, creo yo, sin pensamiento crítico o creativo, o si existe, pues ya lo iremos viendo. Una cita de Aristóteles no es para provocar, porque pone el solo. Aristóteles decía que quien mira solo las cuestiones económicas, la economía, pues literalmente decía es un alma miserable. Evidentemente no estamos insultando a nadie, porque decimos solo. Y si solo nos preocupamos de economía, si solo, pues digamos que podríamos mejorar. Se me dirá, entonces, ¿hace falta más filosofía? No, por favor. ¿De qué filosofía estamos hablando? ¿Qué filosofía? Porque se me puede nombrar un pensador filosófico actual que ejerza realmente el pensamiento crítico creativo al que tanto aludo. Actualmente en cualquier revista, más bien digital, académica, cualquier artículo académico, en esos artículos académicos, eso que llaman paper, en un paper, ¿cuánto pensamiento crítico creativo cabe? Pensamiento crítico creativo en la filosofía actual ni está ni se le espera. Existen líneas filosóficas enteras que ni han entrado en la academia ni entrarán, y respecto de las cuales, por no decir la totalidad, de los profesores universitarios españoles son unos ignorantes. ¿Quién explica Ángel Amor Ruibal? Solo Antonio Domínguez Rey, profesor nuestro en su momento. ¿Quién es García Vaca? ¿Quién es Julián Marías? Últimamente he repasado estudios universitarios filosóficos y ya empiezan a poner la asignatura Filosofía Española. Solo dan Ortega y Unamuno, se quedan ahí. Y García Vaca, y Julián Marías, y Gustavo Bueno, proscrito en vida en el mundo académico y proscrito post-mortem en el mundo académico, en el mundo general. Afortunadamente la Escuela de Oviedo está haciendo una labor de divulgación de la obra de Gustavo Bueno muy interesante y que se agradece. ¿Quién estudia, quién explica en la universidad a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina? ¿Quién explica en la universidad a Fernando Miguel Pérez Herranz? ¿Quién explica en la universidad al mayor filósofo vivo actualmente, que es español, con un sistema filosófico, el racionalismo gradualista, que es Lorenzo Peña, todavía vivo? ¿Quién explica a Lorenzo Peña, que ha hecho uno de los avances más importantes en la historia de la lógica y también en el mundo teórico de la jurisprudencia? No se trata de más filosofía, sino de mejor filosofía. Pero es que ya tenemos filosofía buena, bien construida, rigurosa, ya la tenemos. Y la tenemos también en español, y en inglés, y en francés, y en varias lenguas. Pero estoy hablando desde un contexto español. Pero acabo de decir que también tenemos en varias lenguas. Estoy aquí con uno de los libros que he dicho al principio de Karl Jaspers. Voy a leer una de sus ideas que considero interesantes. Ciertamente, nos dice Jaspers en 1932, que solo escuchando a los pocos grandes filósofos del pasado, para él, Kant, Spinoza, Humboldt, Max Weber, llegamos a la conciencia filosófica. Pero en cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Esta es la frase que me interesa subrayar hoy. En cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Más adelante nos dice: por nuestra parte, no filosofamos partiendo de la soledad, sino de la comunicación. De la comunicación surgen los puntos más luminosos, y en sus sucesiones como cobra importancia la vida. Mi filosofar, dice Jaspers, es verdadero en la medida que favorece la comunicación. Nosotros decimos discurso. Nuestro pensar compartido con vosotros será interesante si podemos producir discursos activos. La pregunta de nuestro tiempo es si estamos perdiendo aquello que nos hace humanos, cuya respuesta exige saber qué nos hace humanos. Personalmente digo humanos con E, así suena a primates y es más neutro. No estoy pronunciando mal, lo digo con E a propósito. Nuestro comenzar, nuestro pensar
como humanos, como especie humana, ese es el problema. A todos nos afecta la tradición. ¿Cuál es nuestra tradición? Pues cierta línea de la tradición greco-romana hispana. Vamos a nombrar unos ejemplos como faros inspiradores. La sofística, que he dicho al principio, que es nuestro faro de arranque iluminador. La sofística nos decía que para ser un buen ciudadano cabe la exigencia de pensar. Pensar conocimientos gramaticales, retóricos y dialécticos. Pues en eso estaremos. En el mundo romano cogemos a Séneca, quien decía que hay que solidarizarse con los libros. Por eso yo ahora mismo estoy rodeado de libros, para saber quién eres. De Cicerón, que nos decía que la actividad retórica, es decir, discursiva, es una actividad racional. Y del mundo ya hispano, solo vamos a nombrar a quien llaman Nebrija, es mejor denominarle Antonio de Lebrija, porque fue un antecedente del giro lingüístico, tanto en la modalidad hermenéutica de intentar comprender, porque dio con la clave de que para entender un discurso hay que entender las partes previas, pero para entender las partes previas tienes que tener cierta idea del conjunto. Hay cierta relación que posteriormente en el siglo XIX-XX se llamó círculo hermenéutico. Eso fue un gran hallazgo del pensamiento alemán. Elio Antonio de Nebrija ya dio con esa tecla a principios del siglo XVI. Y también Elio Antonio de Nebrija nos dijo, ¿dónde está la verdad? En la lengua, en las lenguas. Ahí está la verdad. Pues ahí también hace una aproximación antecedente a la concepción analítica de la filosofía. Voy a hacer un regalo a modo de predespedida. Desvelar uno de los problemas centrales teóricos con aplicación práctica que debe interesar a la humanidad, si quiere disminuir las dificultades de lo complejo del mundo. Y es el siguiente pensamiento. Cierto entrelazamiento de tres elementos. 1. La sucesión de las formas. Eso sería el bintorno. 2. En conexión con los significados. Eso ya sería el contorno. Y 3. En cierto entorno social. Es decir, la sucesión de las formas en conexión con los significados en cierto entorno social. Entrelazamiento de los tres elementos a la vez y no partición de cada uno de estos elementos. Breve explicación. Sucesión de las formas, pero no aprendiendo desde un grosero estructuralismo. No, porque la estructura no es estructura que no tenga nada que ver con la sociedad. No hay estructuras abstractas, sueltas, caídas del cielo estructural. Pero la estructura es muy importante, entonces animamos y nos vamos a motivar a aprender cierta parte de las matemáticas que tiene que ver con la estructura. Se llama topología. Un objetivo para un humanista del siglo XXI es saber topología. 2. He dicho formas conectadas a significados. Eso nos va a obligar a ser expertos en lingüística pragmática, porque las palabras, las ideas, los objetos, los significados están interrelacionados y hay que saber en qué medida. Y 3, digo todo junto, formas conectadas a significados en cierto entorno social. Eso nos va a obligar a ser aprendices de historia, de una historia rigurosa, una historia neutral, pero parcial. Ya nos explicaremos, neutral, pero a la vez parcial, tomando partido. Se puede ser neutral y tomando partido. En definitiva, ¿a qué me estoy refiriendo como regalo de cuál debe ser la idea potente en estos principios ya bastante entrados del siglo XXI? Formas significativas para una sociedad. ¿Y con qué disciplina nueva cabría explicar todas estas cuestiones? Quizá una disciplina que podría llamarse topología, semántica e historiográfica. El gran problema de la especie humana, y al que un servidor ya se ha dedicado y se quiere seguir dedicando, es la intencionalidad. En este invierno, ya estamos en primavera, en este pasado invierno 2023, nuestro amigo, nuestra formación barcelonesa,
Jordi Vallverdú, que se ha convertido en un experto en robótica y en filosofía de la inteligencia artificial, dio un curso Filosofía del Futuro. Lamentablemente para mí desconozco el contenido del curso. Ya invitaremos a Jordi Vallverdú, pero puedo pensar que habló de futuro, habló de presente, habló de pasado. El futuro lo podemos enlazar con la ciencia, el presente con la tecnología, el pasado con la filosofía. La ciencia hay que explorarla porque supuestamente predice. La tecnología es importante porque supuestamente nos hace la vida mejor. Y la filosofía también es relevante porque supuestamente nos explica, criticando y comprendiendo al ser humano. Entonces, cabe preguntarse, ¿menos filosofía del pasado y más análisis del futuro? Nos preguntamos con Peter Sloterdijk, pues lo hemos traído aquí, acompañándonos su libro La crítica de la razón cínica de 1983, nos hacemos sus mismas preguntas, que son: ¿quién hace ciencia sobre la ciencia? ¿Quién investiga la investigación? ¿Quién ilustra lo ilustrado? Nosotros le respondemos: el transductor. No he dicho el traductor, es una palabra del pensador filosófico Jesús González Maestro, el transductor. El que interpreta no para sí mismo, privadamente, sino el que interpreta para los demás. Nosotros, humildemente o sin modestia, anhelamos a ser intérpretes para vosotros. Y siguiendo las interpelaciones de Sloterdijk, también nos preguntamos: ¿cómo construimos una tecnología de la tecnología? ¿Se puede construir una máquina que diseñe y haga máquinas? Al menos la filosofía de la filosofía ya existe. Se llama Historia de la Filosofía y está hecha a varias manos. No tiene un solo autor la historia de la filosofía. La base de una filosofía de la filosofía sería y es curiosidad por la curiosidad. Desde nuestra propuesta del análisis del futuro nos preguntamos: ¿qué se va a consumir y hasta cuándo? ¿Qué se va a consumir? Pero también ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a consumir lo que se deba o pueda consumir? Decimos con Peter Sloterdijk: nosotros queremos saber qué es lo que pasa con el querer saber. Esta cita es de él. Entonces decimos nosotros: yo quiero saber cuánto y qué saber necesitamos, lo queramos o no. El problema cognoscitivo de conocimiento del siglo XXI es que hay demasiado saber, pero todavía mayor es el número de la ignorancia. La gran película de terror de hoy en día es a la vez cierto conocimiento y cierto desconocimiento que tenemos. El Ministerio de Universidad esta semana, o al menos yo me entero esta semana, que va a hacer una ley que va a quitar la expresión, el sintagma, áreas de conocimiento, y lo va a sustituir por ámbitos de conocimiento. Ahora todo va a ser ámbitos de conocimiento. Volverá a haber un pensamiento filosófico de la angustia. ¿Y cuál es nuestro miedo hoy? Ya no tenemos miedo a estar explotados o seguir dominados, sino pánico a no estar suficientemente conectados. El último dueño de Twitter es la última versión del genio maligno de Descartes. Hoy sentenciamos nosotros: me enredan, luego persisto. Enredo, entonces existo. Ante la gran cuestión de que tenemos todo que perder, conversar como actitud inaugural. Conversar como actitud inaugural. Pues esa es nuestra motivación de aprendices y maestros, tener conversaciones interesantes. José Luis, perdona la longitud del discurso, era una justificación que considero necesaria. Tuve la palabra. Gracias, Javier Eladio, por compartir este discurso con nosotros. Es largo, no nos vamos a engañar. De hecho, llevaba ya tiempo sin asistir a clase de manera tan intensa. Pero se entiende, yo creo que al final la importancia del discurso, incluso para los que, para los aprendices, ¿no? Que quizás
quizás la gente más joven, que todavía no estamos familiarizados con muchos de los conceptos que ha comentado Javier en el discurso. Yo creo que el trasfondo sí se entiende, ¿no? Al final la calidad de un trabajo, la calidad de un razonamiento, de una reflexión, del pensamiento filosófico en sí, muchas veces no se puede comprimir más, ¿no? No podemos hacerlo más liviano, sino simplemente se muestra tal y como es, se muestra toda una tesis, toda una reflexión de por qué queremos hacer esto, y seguramente que en las próximas grabaciones que hagamos, entrevistas y demás, iremos parte por parte, ¿no? desgranando muchos de los objetivos que hemos mencionado en el discurso. He apuntado muchas cosas, las comentaremos más adelante y sobre todo en futuras grabaciones. Y nada, lo siguiente que haremos ya en la próxima sesión será entrar en materia con el tema del arte, en principio, a menos que la gente diga lo contrario. Así que vamos a dejar aquí esta sesión. Gracias, Javier. Un saludo, y con el arte nos lo jugamos todo. Exactamente. Y pasamos al siguiente programa.